Un hombre puede arruinar su destino antes de decir su nombre. Entra a una habitación, camina unos pasos y en menos de 3 segundos ya ha sido clasificado, fuerte o débil, valioso o prescindible, líder o seguidor. Nadie lo anuncia, nadie lo vota, pero la sentencia ya fue dictada. Y lo más peligroso es que él no lo sabe. Mientras cree que lo juzgarán por su inteligencia, por su ética o por su esfuerzo, las personas ya decidieron cuánto respeto le darán. No después de escucharlo, no después de conocerlo, antes. Maquiavelo entendía esta verdad incómoda. El poder comienza en los ojos del otro, y si no controlas lo que esos ojos ven, nunca controlarás lo que esas personas harán contigo. Detente un momento y piensa en esto. ¿Cuántas oportunidades no llegaron porque alguien te subestimó? ¿Cuántas veces tu idea fue ignorada hasta que alguien con más presencia dijo lo mismo? ¿Cuántas veces sentiste que debías demostrar el doble solo para ser tomado en serio? Eso no es casualidad. Es percepción. Existe un código invisible que determina quién es escuchado y quién es interrumpido, quién es probado y quién es obedecido. Y la mayoría de los hombres viven toda su vida sin entenderlo, reaccionando a sus efectos sin saber su causa. Hoy vas a descubrir ese código. Pero antes, suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que estás a punto de aprender no es motivación superficial. Es ventaja estratégica. Es una herramienta que, si la aplicas correctamente, puede cambiar la manera en que el mundo te trata desde mañana mismo. La mayoría cree que la autenticidad es suficiente, que mostrarse tal como uno es garantiza respeto, que la humildad sincera será recompensada, pero la historia, la política y la experiencia diaria demuestran otra cosa. El cerebro humano no está diseñado para analizar profundamente a cada persona que encuentra. Está diseñado para sobrevivir. Y para sobrevivir, juzga rápido, busca señales, evalúa riesgo, detecta jerarquía. Y en ese análisis instantáneo, si percibe debilidad visible, reduce automáticamente el nivel de respeto. No importa cuánto talento ocultes, no importa cuánto potencial tengas, no importa cuánta ambición arda dentro de ti. Si lo que proyectas es vulnerabilidad descontrolada, el mundo ajustará su trato hacia abajo. Maquiavelo no hablaba de riqueza como lujo, hablaba de imagen como herramienta. Comprendía que los hombres obedecen símbolos antes que argumentos, que siguen lo que parece fuerte antes de verificar si realmente lo es. Aquí está la revelación que pocos aceptan. Parecer pobre no es solo no tener dinero, es emitir señales que comunican fragilidad, carencia, inseguridad. Y esas señales activan algo peligroso en los demás, la tentación de dominar. Pero si la percepción puede jugar en tu contra, también puede convertirse en tu arma. Si el juicio es instantáneo, puedes aprender a dirigirlo. Si el respeto se activa por señales, puedes diseñarlas. Si la mente decide en segundos, puedes controlar esos segundos. Este video no trata de fingir riqueza absurda ni de vivir en deuda por aparentar. Trata de entender cómo funciona la mente humana cuando te observa por primera vez. Trata de aprender a no regalar debilidad antes de mostrar tu verdadero valor, porque al final no se trata de parecer rico, se trata de nunca parecer fácil de pisar. Y cuando comprendas este principio, comenzarás a influir incluso antes de hablar. Aprenderás cómo transformar presencia en poder silencioso, cómo evitar que te clasifiquen como prescindible y cómo entrar en cualquier espacio proyectando ventaja estratégica. No es arrogancia, es cálculo, y quien domina el cálculo de percepción domina el resultado real antes de que comience el juego. Maquiavelo fue malinterpretado durante siglos. Muchos creen que enseñaba manipulación vulgar, traición constante o ambición sin límites. Pero si lees entre líneas, descubres algo mucho más fino. Entendía cómo funciona la percepción humana antes de que la psicología moderna pudiera explicarla. En El Príncipe no insiste en que el gobernante sea virtuoso, insiste en que parezca virtuoso. No exige que sea amado, recomienda que evite ser despreciado.
No habla de riqueza como lujo personal, sino como instrumento visible de estabilidad y fuerza. ¿Por qué? Porque Maquiavelo sabía que los hombres no reaccionan primero a la esencia, sino a la señal. Y la señal es lo único que pueden ver en los primeros segundos. Un príncipe puede ser inteligente, pero si proyecta duda, será desafiado. Puede ser justo, pero si proyecta debilidad, será traicionado. Puede ser capaz, pero si proyecta carencia, será ignorado. El error moderno es pensar que la autenticidad basta, que la sustancia eventualmente hablará por sí sola. Pero Maquiavelo observó la política real, no la ideal. Y en la política real, que es la misma lógica que gobierna negocios, relaciones y jerarquías sociales, la percepción precede a la prueba. Primero te clasifican, después te escuchan, y muchas veces, si la clasificación inicial es baja, jamás te darán el espacio suficiente para demostrar tu valor real. Aquí está el núcleo del código invisible. Los seres humanos utilizan atajos mentales para decidir rápidamente quién representa poder y quién representa riesgo bajo. No analizan profundamente cada interacción. Evalúan señales superficiales que actúan como indicadores de estatus. Esos indicadores pueden ser sutiles. La firmeza al caminar, la calma al hablar, la coherencia entre palabras y postura, la pulcritud, la ausencia de desesperación visible. Nada de eso requiere riqueza extrema. Requiere conciencia estratégica. Maquiavelo entendía que el símbolo crea emoción y la emoción crea obediencia. Un ejército con armaduras brillantes puede intimidar incluso si su número es reducido. Un palacio imponente genera reverencia incluso si el gobernante dentro es inseguro. El espectáculo no es decoración, es herramienta psicológica. Y esto no aplica solo a reyes. En una reunión, quien proyecta estabilidad emocional suele ser asumido como líder, incluso antes de demostrar competencia. En una negociación, quien no muestra urgencia suele obtener mejores términos. En relaciones personales, quien transmite autosuficiencia genera mayor atracción que quien transmite necesidad. Todo esto responde al mismo principio. Señal supera esencia en la fase inicial del juicio. Si pareces fuerte, te tratarán como fuerte. Si pareces escaso, te tratarán como escaso. Si pareces prescindible, te volverán prescindible. Maquiavelo no promovía el engaño torpe. Promovía el control de impresión. Sabía que el respeto no nace únicamente de la virtud interna, sino de la capacidad de comunicar poder visible. Y aquí es donde la mayoría fracasa. Confunden humildad con invisibilidad, confunden sinceridad con exposición innecesaria, confunden autenticidad con descuido. Creen que mostrarse vulnerables generará empatía universal. Pero en entornos competitivos, la vulnerabilidad mal administrada reduce tu posición jerárquica. El mundo moderno repite que «sé tú mismo» es suficiente, pero nadie explica que debes convertir tu versión auténtica en una versión estratégicamente presentada. No se trata de mentir sobre quién eres. Se trata de no regalar señales que disminuyan tu valor antes de que puedas demostrarlo. Maquiavelo observó que los hombres temen perder lo que perciben como fuerte y se aprovechan de lo que perciben como débil. Esa dinámica no ha cambiado, solo se ha vuelto más silenciosa. Hoy no te invaden con espadas, te descartan en silencio, no te ejecutan en plazas públicas, te ignoran en decisiones importantes, no te traicionan abiertamente, simplemente dejan de considerarte relevante. Y todo comienza con percepción. El código invisible funciona así. Primero imagen, luego emoción, después comportamiento. Si tu imagen inicial genera respeto, la emoción será cautela o admiración. Si genera duda, la emoción será superioridad o indiferencia. Y esa emoción determinará cómo te tratarán. Por eso Maquiavelo insistía en parecer fuerte incluso cuando las circunstancias eran frágiles. Porque entendía que el tiempo que compras con una percepción sólida puede ser suficiente para convertir fragilidad en verdadera fortaleza.
La apariencia estratégica no es superficialidad. Es tiempo ganado, es margen de maniobra, es protección anticipada. Quien domina la señal inicial controla el marco desde el cual será evaluado. Y cuando controlas el marco, controlas gran parte del resultado. Este es el código que pocos entienden. No puedes permitir que el mundo te evalúe desde abajo si quieres ascender. Debes diseñar la impresión antes de que otros la construyan por ti, porque si no eliges qué mostrar primero, otros decidirán cómo interpretarte. Y esa interpretación inicial se convierte en ancla permanente en su mente. El que parece firme recibe beneficio de la duda inmediata. El que parece frágil debe probarse siempre. Esa es la diferencia entre avanzar con impulso real o cargar peso extra desde el inicio. Ahora vamos más profundo. Lo que Maquiavelo intuía, hoy la psicología lo confirma. El cerebro humano no fue diseñado para analizar con paciencia. Fue diseñado para sobrevivir. Y para sobrevivir necesita decidir rápido. Cuando entras en contacto con alguien por primera vez, el cerebro de esa persona activa un proceso automático llamado evaluación de amenaza y jerarquía. En cuestión de segundos, responde 3 preguntas silenciosas. ¿Es peligroso? ¿Es útil? ¿Está por encima o por debajo de mí? No es consciente, no es racional, es instintivo. Y aquí ocurre algo crucial. Esa decisión inicial ocurre antes de que tu argumento tenga oportunidad de existir. Existe un fenómeno conocido como efecto halo. Cuando alguien percibe una señal positiva fuerte, seguridad, pulcritud, presencia, tiende a asumir automáticamente otras cualidades positivas, competencia, inteligencia, autoridad. Pero también existe el efecto inverso. Si percibe señales de desorganización, inseguridad visible o carencia proyectada, el cerebro tiende a completar el resto del perfil de manera negativa. Asume menor capacidad, menor liderazgo, menor influencia, y lo hace sin pruebas. Esto explica por qué 2 personas pueden decir exactamente lo mismo y recibir reacciones completamente distintas. La primera impresión actúa como ancla. Una vez que se forma, todo lo que haces después es interpretado a través de ese filtro. Si el filtro inicial es alto estatus, tus errores serán vistos como excepciones. Si el filtro es bajo estatus, incluso tus aciertos serán cuestionados. Ahora entiende la gravedad de esto. No estás compitiendo solo con tus habilidades, estás compitiendo con la interpretación automática que otros hacen de tus señales externas. El cerebro humano ahorra energía utilizando atajos mentales. No quiere evaluar profundamente a cada individuo. Clasifica rápidamente para reducir incertidumbre. Y en esa clasificación rápida utiliza indicadores visibles. Postura, contacto visual, ritmo al hablar, control emocional, orden externo. Estos elementos funcionan como marcadores de estabilidad interna. Cuando alguien los proyecta, el cerebro del observador reduce su nivel de alerta y aumenta su nivel de respeto preventivo. Pero cuando percibe descontrol visible, movimientos nerviosos, mirada evasiva, urgencia excesiva, apariencia descuidada, el sistema interpreta vulnerabilidad y vulnerabilidad visible altera la dinámica de poder. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que la gente es cruel de manera deliberada, pero muchas veces no es maldad consciente. Es un mecanismo automático. El cerebro prioriza alinearse con lo que parece fuerte y distanciarse de lo que parece frágil. Esto tiene raíces evolutivas profundas. En grupos primitivos, asociarse con individuos fuertes aumentaba las probabilidades de supervivencia. Asociarse con individuos percibidos como débiles podía representar riesgo. Ese patrón sigue activo hoy, aunque el contexto haya cambiado. En un entorno laboral, el que parece seguro es visto como candidato a liderazgo. El que parece inseguro es visto como riesgo operativo. En una relación social, quien proyecta autosuficiencia genera atracción. Quien proyecta dependencia genera presión. En una negociación, quien muestra paciencia obtiene ventaja. Quien muestra necesidad pierde margen. Nada de esto es magia.
Es biología aplicada al comportamiento moderno. Y aquí está la parte que pocos comprenden. El cerebro no distingue fácilmente entre fortaleza real y fortaleza percibida en los primeros segundos. Responde a señales. Eso significa que puedes modificar cómo eres tratado, modificando cómo eres percibido, no cambiando tu esencia, cambiando tus señales iniciales. Si controlas las primeras impresiones, controlas el punto de partida. Y el punto de partida influye directamente en el resultado final. Imagínalo como una carrera cuesta arriba o cuesta abajo. Si entras en una interacción siendo percibido como competente, partes con impulso. Si entras siendo percibido como frágil, partes con resistencia. La mayoría de las personas intentan compensar una mala impresión con esfuerzo extra. Hablan más, explican más, justifican más y sin darse cuenta refuerzan la percepción de inseguridad. Porque el exceso de explicación es leído como necesidad de validación. El exceso de urgencia es leído como escasez. El exceso de emoción descontrolada es leído como inestabilidad. Mientras tanto, quien controla su ritmo, su silencio y su lenguaje corporal comunica algo muy poderoso sin decirlo explícitamente: estabilidad. Y la estabilidad es uno de los indicadores más fuertes de estatus percibido. Cuando comprendes esto, empiezas a ver el mundo de manera distinta. Empiezas a notar por qué ciertas personas reciben respeto automático incluso antes de demostrar resultados. Empiezas a notar por qué otras deben luchar por cada centímetro de validación. No es solo talento, es señal. Y en la próxima parte entenderás por qué parecer pobre no es un problema financiero, sino un problema de señal de vulnerabilidad que activa el mecanismo exacto que acabamos de describir. Y cuando ese mecanismo se activa en tu contra, no solo pierdes respeto, pierdes oportunidades invisibles, puertas que nunca se abren, invitaciones que nunca llegan, porque la mente ya decidió tu lugar antes de que pudieras argumentar lo contrario. Si entiendes esto, comienzas a jugar en el nivel correcto. Ahora que entiendes cómo funciona el juicio automático, podemos hablar del verdadero peligro. Parecer pobre no es simplemente no tener dinero, es emitir señales que activan el mecanismo de vulnerabilidad en los demás, y cuando ese mecanismo se activa, la dinámica cambia de inmediato. La gente comienza a probarte. Prueban tus límites, prueban tu firmeza, prueban cuánto pueden exigirte sin resistencia. No siempre lo hacen de forma consciente, pero lo hacen. En el trabajo, si proyectas inseguridad constante, recibirás más presión y menos reconocimiento. Tus errores serán amplificados. Tus aciertos serán minimizados, no porque seas incompetente, sino porque el marco inicial ya te colocó en una posición inferior. En una negociación, si muestras urgencia financiera o necesidad emocional, la otra parte ajustará sus condiciones en su favor. Bajarán ofertas, endurecerán términos, retrasarán respuestas. La necesidad visible reduce tu poder de maniobra. En relaciones personales ocurre lo mismo. Cuando alguien percibe dependencia, comienza a perder respeto. La admiración requiere cierta sensación de autonomía. Si pareces necesitar más de lo que eliges, la balanza se inclina. Este es el costo silencioso de proyectar carencia. No se trata de que el mundo sea cruel por capricho, se trata de que el sistema humano responde a señales de jerarquía, y cuando pareces frágil, el sistema te coloca abajo. Desde abajo, todo es más difícil. Debes explicar más, debes demostrar más, debes tolerar más. Mientras tanto, quien proyecta estabilidad recibe margen de error. Se le concede tiempo, se le concede beneficio de la duda. Esa diferencia acumulada, con el paso de los meses y los años, crea trayectorias totalmente distintas. La vulnerabilidad visible también atrae oportunistas. Personas que ofrecen ayuda con condiciones ocultas, alianzas que nacen desde la ventaja unilateral, promesas que solo buscan aprovechar tu posición. Cuando pareces fuerte, los oportunistas dudan. Cuando pareces débil, se acercan. Y aquí aparece la consecuencia más peligrosa.
la internalización. Si constantemente eres tratado como alguien de bajo estatus, comienzas a actuar como alguien de bajo estatus. Ajustas tu tono, reduces tus aspiraciones, normalizas el trato inferior. El juicio externo termina moldeando tu comportamiento interno. Ese es el ciclo descendente. Primero percepción baja, luego trato reducido, después autoconcepto debilitado, finalmente resultados menores. Y todo comenzó con señales aparentemente pequeñas. Maquiavelo comprendía que el desprecio es más peligroso que el odio. El odio reconoce fuerza. El desprecio niega valor. Y parecer pobre, en el sentido de proyectar vulnerabilidad constante, puede activar desprecio silencioso. Nadie te confronta abiertamente. Simplemente te excluyen. Te dejan fuera de decisiones importantes. No consideran tu opinión decisiva. Es una muerte lenta en términos de influencia. Muchos hombres creen que la solución es trabajar más duro en silencio. Y el trabajo duro es necesario. Pero si ese trabajo no viene acompañado de una gestión consciente de percepción, puede pasar desapercibido. El mundo no recompensa automáticamente el esfuerzo invisible. Recompensa lo que percibe como valioso. Y aquí es donde la tensión aumenta. Porque si el juicio ocurre rápido y la jerarquía se establece temprano, cada interacción inicial importa más de lo que imaginas. Cada reunión, cada presentación, cada nuevo contacto. Si entras proyectando escasez, tendrás que escalar desde abajo. Si entras proyectando estabilidad, comienzas desde una posición más alta. Esto no significa fingir grandeza exagerada. Significa eliminar señales que te colocan en desventaja. La urgencia excesiva es una señal. La desorganización constante es una señal. La queja frecuente es una señal. La autodevaluación es una señal. Y todas comunican lo mismo: fragilidad. El cerebro que observa interpreta fragilidad como bajo poder. Y el bajo poder altera cómo los demás interactúan contigo. Ahora imagina el efecto acumulativo durante 5 años. 5 años siendo percibido como competente, estable, confiable. 5 años siendo percibido como inseguro, reactivo, necesitado. Las oportunidades que recibes serán distintas. Las personas que se asocian contigo serán distintas. Los riesgos que otros están dispuestos a tomar contigo serán distintos. Este es el verdadero peligro de parecer pobre en el sentido estratégico. No es un insulto momentáneo, es una trayectoria completa que se desvía. Y lo más duro es que muchos ni siquiera identifican el origen. Creen que el mundo simplemente no les dio suerte, que otros tenían contactos, que el sistema estaba en su contra. Pero a veces el sistema solo respondió a señales. Si entiendes esto, también entiendes algo más profundo. No se trata de esconder quién eres. Se trata de proteger tu posición inicial hasta que tu competencia tenga espacio para demostrarse. Porque cuando eliminas señales de vulnerabilidad innecesaria, no te vuelves falso, te vuelves estratégico. Y la estrategia, en un mundo gobernado por percepción, es la diferencia entre ser evaluado desde abajo o ser tratado desde arriba. Y cuando comprendes esto, dejas de culpar al destino y comienzas a diseñar conscientemente la impresión que proyectas en cada entorno nuevo desde el primer contacto. Ahora viene la parte que realmente te da ventaja. Si la percepción decide tu punto de partida, entonces debes aprender a diseñarla, no con ostentación vacía, sino con estrategia silenciosa. Primero, postura y movimiento. La mayoría de las personas revelan su estado interno con el cuerpo antes de hablar: espalda encorvada, pasos apresurados, movimientos nerviosos comunican inseguridad. Enderezar la postura, caminar con ritmo constante y reducir gestos innecesarios envía una señal inmediata de estabilidad. No cuesta dinero, cuesta disciplina. Segundo, control del ritmo al hablar. Quien habla demasiado rápido transmite urgencia. Quien se apresura a rellenar silencios transmite necesidad de aprobación. Reduce la velocidad. Usa pausas.
El silencio controlado es interpretado como confianza. No necesitas dominar la conversación, necesitas dominar tu tempo. Tercero, pulcritud estratégica. No se trata de ropa costosa, se trata de orden visible. Zapatos limpios, ropa ajustada correctamente, detalles cuidados. El cerebro interpreta orden externo como indicador de orden interno, y el orden interno sugiere competencia. Cuarto, escasez emocional. No reacciones de inmediato a todo. No respondas cada mensaje al instante cuando no es necesario. No reveles toda tu historia en el primer encuentro. La escasez aumenta valor percibido. La disponibilidad absoluta reduce tensión. Y con ella, interés. Quinto, eliminación de señales de necesidad. Evita justificar en exceso, evita explicar demasiado por qué mereces algo, evita hablar constantemente de tus dificultades financieras o personales. La honestidad es valiosa, pero la exposición constante de carencia activa el mecanismo que ya describimos. Estas herramientas no son manipulación, son autogestión consciente. Son la diferencia entre entrar en una sala dejando tu posición al azar o entrar definiendo el marco. Aquí ocurre algo interesante. Cuando comienzas a aplicar estos principios, el trato cambia sutilmente. Te interrumpen menos. Te escuchan más tiempo. Las ofertas mejoran ligeramente. Las conversaciones se vuelven más equilibradas. Ese pequeño cambio inicial genera nuevas oportunidades, y esas oportunidades te permiten construir fortaleza real. Así funciona el ciclo ascendente. Primero señal estratégica, luego trato más favorable, después acceso ampliado, finalmente resultados superiores. La percepción correcta compra tiempo, y el tiempo te permite desarrollar sustancia. No se trata de vivir fingiendo grandeza. Se trata de no regalar debilidad innecesaria mientras construyes poder auténtico. Maquiavelo entendía que el príncipe debía parecer fuerte incluso en tiempos frágiles porque el miedo al vacío invita a invasión. En la vida moderna ocurre igual. Si proyectas vacío constante, otros ocuparán tu espacio. Pero si proyectas estructura, incluso cuando estás en proceso, compras respeto provisional. Y el respeto provisional puede convertirse en influencia real. Ahora entiende algo crucial. No debes parecer rico, debes parecer estable. No debes parecer superior, debes parecer firme. No debes impresionar con exceso. Debes eliminar señales que te coloquen abajo. Cuando haces esto de forma consistente, tu identidad externa y tu identidad interna comienzan a alinearse. La disciplina corporal fortalece la disciplina mental. El control del ritmo fortalece el control emocional. La pulcritud externa refuerza el orden interno. Lo que comenzó como estrategia se convierte en carácter. Y ahí está la transformación. Dejas de buscar validación y comienzas a proyectar dirección. Dejas de reaccionar a cada estímulo y comienzas a elegir tus respuestas. Dejas de entrar a espacios esperando aprobación y comienzas a entrar definiendo presencia. Ese cambio es silencioso, pero poderoso. Porque en un mundo donde la mayoría se presenta con descuido emocional, quien domina su imagen estratégica parece extraordinario sin exagerar nada. Y aquí está la promesa final. Si aplicas estos principios, no necesitas fingir riqueza. Necesitas consistencia. Necesitas conciencia de señal. La percepción no es un truco. Es un lenguaje. Y quien aprende a hablar ese lenguaje obtiene ventaja antes de competir. Así que a partir de hoy, no entres a ningún espacio sin intención. No dejes tu primera impresión al azar. No regales vulnerabilidad que no aporta valor. Domina tu postura. Domina tu ritmo. Domina tu presencia. Porque cuando controlas lo que el mundo ve primero, comienzas a influir antes de hablar. Y si este mensaje cambió tu forma de entender el poder, suscríbete al canal y dale like. Aquí no hablamos de fantasías, hablamos de estrategia real. Recuerda esto, no es parecer rico, es no parecer débil. Y quien domina esa diferencia, domina el juego. Pero hay un detalle más profundo.
La consistencia consolida la percepción. No basta aplicar estas señales un día. El cerebro busca coherencia. Si hoy proyectas firmeza y mañana desesperación, la señal se rompe. La disciplina constante crea reputación y la reputación actúa como escudo incluso en momentos de error. También importa el entorno. Rodéate de personas que once tu marco, no que refuercen carencia. El contexto influye en cómo eres interpretado. Elegir espacios donde tu presencia crezca es parte de la estrategia. Cuando unes consistencia y entorno adecuado, la percepción se convierte en identidad visible. Aplícalo y cambia tu trayectoria ahora.